Buenas noches. Le invito a que abra su Biblia en Lucas 16, versículo 19. Vamos a ver un pasaje que habla sobre una historia que se llama Lázaro y el rico. Esta es una continuación de la serie Las parábolas de Jesús, pero hoy vamos a ver este pasaje y vamos a aprender algunas cosas. Lucas 16, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Voy a leer. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Existe una controversia acerca de que si este pasaje que acabamos de leer es una historia de la vida real que Jesús tomó o es una parábola. Algunos argumentan que es la única historia en la Biblia en que Jesús, que se confunde con una parábola, en la cual Jesús identifica a los personajes por nombre. Él nombra al pobre como Lázaro. Por lo tanto, según muchos estudiosos de la Biblia, entre ellos algunos padres de la iglesia primitiva, aseguraban que era un caso de la vida real, una historia real. Por lo tanto, lo consideran no como una parábola, sino como una historia de 2 hombres, que es muy posible que, según la narración de Jesús, los que lo estaban escuchando conocían a ese Lázaro. No es Lázaro el que resucitó, el hermano de Marta y María, no, es otro Lázaro. Entonces, pero en fin, en lo personal yo me inclino en que es una historia real. Sin embargo, ese no es el punto principal ahora, sino la enseñanza que nos dejó Jesús en este pasaje de las Escrituras. Eso es lo importante para nosotros ahora. Entonces, en este pasaje Jesús nos da a conocer la situación real que experimentan los malos y los justos después de la muerte. Y vamos a aprender 5 lecciones que encontramos ahí, por lo menos, vamos a ver 5, por medio de las cuales nosotros vamos a aprender qué es lo que dice Jesús acerca de qué sucede con los justos y los malos cuando mueren. La primera lección que vamos a aprender es acerca de que la condición material de un hombre, de una persona, no puede servirnos como un argumento para saber la condición espiritual que alguien tenga ante Dios. Déjeme explicárselo. Por ejemplo, un rico puede estar mal ante Dios, ¿sí o no?
Un pobre también puede estar mal ante Dios, ¿sí o no? Pero hay ricos que pueden estar bien delante de Dios. Y hay pobres que también pueden estar bien delante de Dios. ¿Entendió eso? Bueno, en el caso de la historia de Lucas 16-19, habla del caso de un hombre rico que no estaba bien delante de Dios, y de un pobre que estaba bien delante de Dios. Y aquí el punto central es lo que ellos iban a experimentar después de la muerte, no tanto aquí, sino después de la muerte. Entonces dice el versículo 19, vámonos al estudio de la parábola o de la historia, como prefiera usted, no hay ningún problema. Si ustedes insisten que es una parábola, yo no tengo problema, porque eso no es lo importante aquí, repito, sino lo que Jesús enseña acerca de lo que sucede cuando morimos los seres humanos. Lucas 16-19 dice, había un hombre rico. Bueno, las riquezas materiales, ya dijimos, no son indicio contundente de que el rico en este caso tiene el favor de Dios. Los judíos de aquel tiempo eso creían. Como hoy muchos cristianos creen que la prosperidad material es síntoma de que tú estás bien con Dios, pero eso no es verdad, ¿sí? Las escrituras, al contrario, muestran el peligro de las riquezas y que algunos ricos no pudieron entrar al reino de Dios. Por ejemplo, aquel joven que se acercó a Jesús en Lucas 18, un par de capítulos adelante, de un joven que vino a decirle que quería vida eterna, y en el 22, Lucas 18:22, después de unas interrogantes que Jesús le hizo, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, le dice, vende todo lo que tienes y dalo, ¿a quién? A los pobres. O sea, este era otro rico. Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, dice, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, porque su Dios es el dinero, las riquezas. Entonces vemos pues aquí que este hombre había prosperado, pero estaba muy lejos del reino de Dios y no quiso arreglar sus cuentas con Dios. En Santiago capítulo 5, si abre su Biblia ahí conmigo, allí hay un juicio que el apóstol Santiago está diciendo en contra de los ricos que explotan al pobre. Entonces vemos también aquí ricos que están mal delante de Dios, pero hay ricos que estaban bien delante de Dios, como Abraham era muy rico, ¿se acuerda? Y estaba bien, es el padre de la fe, estaba bien con Dios. Entonces vamos a ver Santiago 5, 1 al 5, al 6, bueno, dice así, vamos ahora, ricos, llorad, dice, y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y la plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y esta era la razón de este juicio de Santiago. Dice, he aquí, fíjese, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, el jornal, por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Os explotaban a la gente y eso aumentaba sus riquezas. ¿Conoce gente así? Pues donde trabajo, dice usted. Bueno, yo no sé. Dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Saben ustedes por qué existen los sindicatos? ¿Sí saben? Por el abuso de los patrones, por eso. Si los patrones fueran justos y pagaran lo justo, no existirían los sindicatos. Entonces volvamos a Lucas 16, 19. Dice que había entonces un hombre rico,
Y luego da unas señas muy interesantes. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino, es decir, se vestía con ropa cara en exceso. Según en ese tiempo, todo lo que tenía color púrpura era muy fina, era el color que usaban los reyes, etcétera. Y el lino fino, junto con la tela púrpura, color púrpura, valía su peso en oro. O sea, lo que pesaba la túnica, ese era el valor en oro. O sea, haga de cuenta que se ponían un traje de Armani, ¿sí? De $15,000, o sea, de $10,000, que equivalen como a 120,000. Imagínense un traje de 120,000 pesos. Pues es una exageración, ¿no es cierto? Bueno, pues este hombre andaba pues con lo mejor de la ropa, con lo más caro, pero era ropa cara en exceso. ¿Sí? Usted puede tener ropa buena que tiene un costo relativamente significativo, pero dura bastante. A veces dicen que lo caro sale barato, ¿no es cierto? Pero aquí era una ropa cara en exceso. Había una exageración en el costo de las ropas que este hombre usaba, y tratando de mostrar tal vez su riqueza, como presumiéndole a todos que él sí tenía dinero. Pero luego dice el mismo versículo 19, que este hombre rico, elegante, hacía cada día, de continuo banquete, dice, con esplendidez. Y eso nos habla de un hombre rico, entregado totalmente a los placeres del mundo y de la carne. Como dice el Eclesiastés capítulo 2 versículo 10, así era este hombre rico, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, el fruto de mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego, dice el Eclesiastés, todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Bueno, aquí Salomón está reflexionando, era muy rico, ¿se acuerdan? Y él está reflexionando que en eso no consiste la vida del hombre. O como el hijo pródigo de la parábola, ¿se acuerdan? La parábola del hijo pródigo en Lucas también, capítulo 15, versículo 13, donde dice que juntándolo todo, se fue lejos a una provincia, apartada, lejos. Dice, y allí, este hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O como decimos en México, le dio vuelo a la hilacha. ¿Sí? Bueno, esto que está narrando Jesús es la historia de millones de personas, aún de pobres y ricos, que viven sin tomar en cuenta a Dios. El rico aumentando sus riquezas y el pobre queriendo obtenerlas. Total, se dedican a vivir su vida egoísta sin tomar en cuenta a Dios. Fíjese lo que dijo Job en el capítulo 21, versículo 7, acerca de esta clase de seres humanos, de personas que se dedican a vivir sin tomar en cuenta a Dios, sean pobres o sean ricos. Job 21, versículo 7 hasta el 15. Dice así: ¿por qué viven los impíos? ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Fíjense, los impíos. Ahí notamos una vez más que las riquezas no son sinónimo de estar bien con Dios. Está diciendo los impíos, y aún crecen en riquezas. Versículo 8, su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos o sus hijos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. O sea, una prosperidad notable, ¿no? Versículo 11, salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando, contentos, alegres, como si Dios no existiera.
Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, o sea, fiestas, eso se refiere, ¿sí? Tan baile allí, en su antro antiguo. Versículo 13, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol o a la sepultura. Versículo 14, dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, no queremos saber nada de ti. ¿Conoce gente así? Versículo 15, dicen los impíos, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Así hay gente rica, pero también así hay gente pobre. Si Dios existiera, ¿por qué me tiene en esta situación? Dicen. Y comienzan a decir un montón de cosas. Pero en realidad no les interesa conocer los caminos de Dios. Bueno, pues así vivió este hombre de la historia, volviendo a Lucas 16, así vivió este rico. Pero en el versículo 20, Lucas 16, 20, dice lo siguiente: había también un mendigo llamado Lázaro. Aquí la palabra mendigo se traduce de una palabra griega que lleva implícito este significado. Es alguien que está en una pobreza extrema de las cosas elementales. O sea, hay pobres que comen un plato de frijoles en la mañana, en la tarde, 2 comidas. Hay otros que pueden hacer las 3 comidas, pero siguen siendo frijoles con 2 tortillas. Hay otros que hacen una sola comida, esos son más pobres. Hacen una sola comida al día. Pero hay quienes pueden pasar 2, 3 días y no tienen que comer. Esos son más pobres. Pero hay todavía algunos muchísimo más pobres, en pobreza extrema, que puede pasar una semana, 15 días y no tienen una sola tortilla, un solo pedazo de pan. Y dice la Biblia que este hombre pobre en extremo se llamaba Lázaro. Pobre. ¿Se acuerdan una vez que una mujer llegó con Jesús y traía un frasco de alabastro? El alabastro es el material, es una especie de mármol, y dentro tenía un perfume de mucho precio, ¿se acuerdan? Y ella rompió el frasco y ungió a Jesús. Vamos a ver esta historia en Marcos 14:4. ¿Cuál fue la reacción de algunos de sus discípulos cuando vieron que este perfume de gran precio era pues desperdiciado a la vista de ellos? Vamos a ver lo que dijo Jesús aquí. Dice Marcos 14:4. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí por lo que había hecho esta mujer, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, o sea, 300 salarios mínimos. Una cantidad bastante significativa para un perfume, y más en ese tiempo. Dice, y haberse dado, ¿a quiénes? A los pobres. Parecía como un desperdicio, parecía una como incongruencia, pero detrás de esto, uno de los que murmuraban era Judas. Porque no todos los evangelios dicen que dijo eso porque él le pellizcaba del dinero ahí, del tesoro del Señor. Y murmuraban contra la mujer, dice el versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla, déjenla en paz. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Miren el versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Siempre. Que esto me suena como a confesión negativa, ¿no? ¿Será que el mismo Jesús ni siquiera tenía la revelación de la confesión positiva, no? Porque según los que creen eso, pues la Biblia está llena de confesiones positivas. Pues ¿qué confesión tan positiva la de Jesús? A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. No porque Dios quiera así, sino porque como consecuencia del pecado y de la condición de la sociedad, el fuerte abusa del débil.
Y el rico se enriquece más y el pobre se empobrece más. Y lo injusto de la vida, no lo injusto de Dios, es lo injusto de las conductas de nosotros. No es una injusticia de parte de Dios, porque cuando puso a Adán y a Eva, los puso a los dos en las mismas condiciones. ¿Sí o no? Bueno, entonces dice, ustedes siempre tendrán a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. O sea, así como estaba en ese momento Jesús. Ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y mire, yo hoy lo estoy contando. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es lo que Jesús dijo acerca de los pobres. Siempre los tendréis entre vosotros. Cuando el apóstol Pablo se le reveló el evangelio, dice que él fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, etcétera. Y cuando los encontró, comenzaron a dialogar y los apóstoles dijeron, no, sin duda se te ha revelado el evangelio. Entonces reconocieron el llamamiento que Dios estaba haciendo al apóstol Pablo para ser un apóstol también y predicador del evangelio a los gentiles. Entonces los discípulos o los apóstoles le hicieron un encargo a Pablo en Gálatas 2:10. Dice así, solamente nos pidieron, después de que reconocieron que su ministerio era de Dios, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Fíjate, acordarse de los pobres. Cristianos y no cristianos, Lo cual, dice, también procuré con diligencia hacer. Entonces, vemos que los pobres, la gente pobre siempre va a haber en el mundo. Pobres, cristianos, ricos, cristianos, gente rica no cristiana, gente pobre no cristiana, ricos que están bien con Dios, pobres que están bien con Dios, ricos que están mal con Dios, pobres que están mal con Dios. Volvamos al versículo 20. Entonces dice que había también un mendigo llamado Lázaro. Y vea la condición en la que estaba. Dice que estaba echado, o así como tirado, a la puerta de aquel, o sea, del palacio del rico, lleno de llagas. Mire, este hombre no solo sufría por su pobreza, sino que también estaba enfermo, sufría en todo sentido. Este hombre era tan pobre que no tenía ni para comer y tuvo que ir a mendigar un pedazo de pan a la casa de un rico, del que él veía que tenía. Sin embargo, por lo que se ve, ¿a dónde se fue este Lázaro, este pobre? Dice que se fue al seno de Abraham, donde ya su dolor, sus lágrimas habían pasado. Se ve que este hombre era pobre, pero era creyente en Dios. Tenía la fe que salvaba. Era pobre en cosas materiales, pero era rico en fe. De tal manera que su fe en el Dios vivo lo trasladó en el momento de su muerte. ¿A dónde? A la presencia del Señor. En Apocalipsis 2, versículo 9, a la iglesia de Esmirna, mire lo que les dice. Yo conozco tus obras. Ponga atención. Apocalipsis 2:9 le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación la conozco también, y tu pobreza. Pero luego dice, pero tú eres rico. Fíjese qué interesante. Aquí pobreza es un equivalente a lo de Lázaro, la mendicidad de Lázaro. Viene una palabra griega protos, que significa pobre materialmente, en extremo inclusive. Entonces, fíjate lo que dice aquí el Señor. Yo conozco tus obras, conozco que estás sufriendo, conozco tu tribulación, pero también conozco tu pobreza.
pero luego les dice a los cristianos de Esmirna, pero tú eres rico. A ver, ¿cómo está eso? Se entiende que era pobre en extremo en cosas materiales, pero rico en fe. Dice la Biblia en Santiago que a los pobres se les dio el ser enriquecidos con la fe. ¿Sí? Son pobres materialmente, pero son ricos en fe. ¿Sabe? Les voy a decir una cosa. ¿Sabe en qué lugares es donde yo he visto las manifestaciones de fe más puras, más limpias, más sinceras, que yo al menos en mi vida he visto? Con los pobres. Todos aquellos viajes que hicimos a las zonas indígenas y muchos lugares, por muchos años, son los lugares donde más he visto una fe tan sólida, tan fuerte. Y tú llegas a esos lugares y es gente sumamente pobre, pero rica en fe. Yo muchísimas veces, siempre que íbamos en camino, yo siempre me ponía nervioso. Le voy a explicar por qué. Porque supuestamente yo iba a enseñarles de la palabra. Y bueno, Dios me ha dado algunas cositas, ¿no? Pero la verdad es que yo me sentía como, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál sería? Me sentía como ayúdenme. Deudor, no tanto deudor, sino un poco cohibido, porque yo decía, no, yo no sé qué haría yo si estuviera en esa condición como ellos. No sé si me explico. Entonces me sentía así como apenado a la vez, en una situación muy extraña. Una vez, nunca se me olvidará esto, nunca en mi vida se me va a olvidar. Llegamos a una población lejísimos, allá en la sierra de Michoacán, la tierra de Toño Lázaro y de su esposa. ¿De dónde son? ¿Pero de qué parte? Ario de Rosales, Jalisco. No es Michoacán. Bueno, llegamos allí a no me acuerdo el nombre de la población, en plena sierra. Y cuando llegamos, nunca se me olvida que salió el pastor, su esposa y sus hijos. Un lugar pobrísimo. Su casa era una choza. Entonces, nunca se me olvida que la señora, la esposa del pastor, le dijo a su niño, hijo, agarra la gallina. Entonces, yo vi que el niño se fue detrás de la gallina, se fue primero buscando la gallina y no salía. No la hallo, mamá, no la hallo. Nomás tenían una gallina. Y cuando de repente brinca la gallina, era una gallina más flaca que... No, la verdad. Entonces el chiquillo fue y la agarró, y la señora, pues, delante de nosotros, le corta la cabeza y la mete en una olla que tenía allí con agua y la despluma y toda la cosa, y luego en otra olla mete la gallina. Y pues empezamos a conversar, todos llegamos cansados y dice, yo nunca vi que le puso, escúcheme bien, ni un jitomatito, mucho menos cebollita, sin sal, no tenían sal. Entonces dijo, hermanos, ya está el caldo de gallina. Entonces ya nos sentamos y el hermano Pablo me miraba y me dice, ¿vas a dar gracias tú, Chuy? Me dijo. Yo dije, sí. Entonces yo di gracias. Dije, Señor, gracias, y en fin, oré. Y empecé a comer aquel caldo de gallina sin sal, sin tomatito, sin nada, en fin. Entonces no sabía a nada el caldo de gallina, pero nos la comimos. Entonces el hermano Pablo me dice, mira, Chuy, dice, esta gente, ya cuando estábamos acostando, me dijo, mira, Chuy, esta gente nos dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía nos dio. Y yo nada más estaba observando si tú ibas a rechazar la comida. Y yo le dije, no, pues usted me ha enseñado. Ya, él me había dado unas lecciones que son largas de contar y ya no sería el evangelio. Nada más es una ilustración. Pero, ¿sabe? Es allí donde yo he visto las manifestaciones de fe más sinceras, más limpias, más... En fin, ahí estaba este hombre enfermo, hambriento, pero era rico en fe.
¿sí? Lucas 16:21 dice, y ansiaba, o sea, esta palabra ansiaba habla hasta de una actitud desesperada por comer, ¿eh? Yo no sé cuántos de ustedes han sentido hambre en alguna ocasión, no lo sé. Si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir la verdad, yo nunca he estado en una situación así, en toda mi vida. O sea, yo puedo decir, le soy sincero, yo puedo decir, yo nunca he estado en una situación así. Por lo tanto, no sé lo que sentía este hombre, pero yo puedo casi asegurar que aquí hay gente que sí ha estado en esa situación. Pero de que he visto gente así, déjenme decirles otra cosa, esa gallina ellos no comieron, nos la dieron a nosotros, los que íbamos allí, y nos tocó de a pedacitos así, toda flaquita y la piernita, estaban media anoréxica la gallina, pobrecita. Entonces dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y esta frase, que migajas que caían de la mesa del rico, ahí es una alusión a la abundancia que había en la mesa del rico, que lo hacía desperdiciar la comida. O sea, Lázaro de alguna manera se dio cuenta que el rico tiraba mucha comida, ¿sí? Hay un refrán que dice, lo que el rico desecha, el pobre lo aprovecha. También hay otro, no muy conocido, que dice, lo que al rico le sobra, al pobre le es riqueza. Hace años cuando, yo conocí al Señor, y yo tenía un trabajo en un hotel, aquí en Plaza del Sol, que era Holiday Inn en ese tiempo, y pues ahí hacen banquetes suntuosos y todo, y nunca se me olvida, todavía yo no era cristiano, nunca se me olvida que, por ejemplo, había un banquete para 500 personas. No, yo a veces entraba a la cocina, andaba haciendo mi trabajo, inspeccionando cosas, etcétera, y yo miraba aquellas mesas, aquellos recipientes llenos de comida, pero en abundancia. Entonces les daban de comer a todos, y siempre yo podía ver que había platos que apenas algunos pellizcaron, y siempre sobraba un montón de comida. Entonces nunca se me olvida aquella noche, después de un banquete, que entré a la cocina y vi a los cocineros tomando los recipientes de la comida que había sobrado, que no habían tocado siquiera, mire, en los botes de basura, tirándola. Entonces, fíjese, yo ni cristiano era, y le dije, oye, ¿a poco tiran la comida? Dice, sí, son órdenes de arriba. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, sí, mira, es que hace tiempo, antes de que tú entras a trabajar aquí, venía la gente pobre y se les regalaba, pero no nos la acabábamos, porque este es un hotel de 5 estrellas, de lujo. Entonces llegaba mucha gente acá por el costado, pero pues daban mal aspecto. Entonces dijeron, no, mejor tiren la comida. Y yo me dije, dentro de mí dije, no, pues qué injusto es esto, qué terrible es esto, pero es una realidad, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay una enseñanza que yo quiero dejar plasmado en ustedes, y es la siguiente: no desperdiciemos ni despreciemos lo que muchas veces Dios nos da en abundancia. Y que compartamos con los pobres.
A mí Dios me ha avergonzado en algunas ocasiones, y me da pena delante de Dios, pero por ejemplo, hay algunos que saben esto, yo no puedo comer el ajo, porque me produce muchas náuseas, o sea, y es muy desagradable para mí, me hace daño. Entonces, cualquier comida que contenga ajo, no la como. Claro, a veces he estado en situaciones, por ejemplo, alguien me invita y pues a veces está el mojo de ajo y nomás le digo, Señor, gracias porque inventaste el Alka-Seltzer o las saldiuvas. Pero no soy asiduo a eso, porque no me cae bien, vamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dado en abundancia? No solo comida, ropa, zapatos y muchas cosas, y nos quejamos. Vergüenza nos debería de dar. Yo le confieso, a mí se me da vergüenza. ¿Sabe? Yo aprendí algo de una familia de aquí de la congregación hace muchos años. Esta familia es un ejemplo. La verdad, esa familia, siempre le tengo un aprecio especial por ese corazón que ellos tienen. Pues su papá, hoy sus hijos ya son grandes, pero cuando estaban chiquititos, a mí me constó una vez verlos aquí por la de Federalismo, dos días antes del 25 de diciembre, ya ve que se celebran la Navidad y todo ese asunto, y yo lo vi allí con unas cajas, con un montón de ropa, de zapatos, y ¿qué estás haciendo? No, dice, mira, es que cada año, dice, nosotros descacharrizamos. ¿Entienden esa palabra? O sea, todos los... hacemos en mi casa hacemos una descacharrización, esa palabra ya la inventé. Por lo visto, ¿a poco no han oído de los cacharros? O sea, de que en su casa tiene un montón de cosas que están buenas, pero que no las usa. Entonces, si hacemos una limpieza, son cosas buenas, ropa buena, y cada año, dice, hacemos escudriñamos allí y sacamos toda la ropa de él, la mía, que está buena, pero que ya no la uso, y que a veces nada más la tenemos allí. Y por años ellos siempre hicieron eso. Y dice, mira, la verdad no puedo decir que me despojo porque es algo que nos sobra. Y yo le doy gracias a Dios, dice, pero comparto. Escúchenme bien, si cada uno de ustedes, yo aprendí eso y yo cada año lo hago. De verdad, porque me inspiró. ¿Verdad? Y cada año voy a mi ropero y miro la ropa y digo, ay Señor, Dios me da abundante ropa. Corbatas me regalan casi diario. Tengo un montón. Ropa, zapatos, hace poco que fui allá a La Paz, terminé de predicar y un hermano me dice, oye, quiero que vayas a mi tiendita, dice. Entonces me dice el pastor, dice, yo te llevo, dice, es que te quiero regalar algo, quiero que, entonces le digo, bueno, sí, está bien. Le digo, oye, ¿qué onda? Dice, no, vamos, dice, tiene una tienda allí en La Paz. Entonces, ya llegamos, no hombre, pues era un tiendón, no, ¿cuál tiendita? Era una tiendota de puros zapatos originales. O sea, Nike, pura marca, nada pirata, todo original. Entonces me dice, ¿sabes qué, Chuy? Quiero regalarte zapatos. Yo le dije, es que tengo. Me dice, no, me dice, mira, ven. Entonces me lleva a un aparador y me dice, mira, yo te recomiendo estos. Dice, ¿qué medida eres? Ya le di el número. Entonces, cuando yo lo agarro así y veo el precio, 2,500 pesos. Escúcheme bien, en mi vida yo pagaría 2,500 pesos por un par de zapatos, aunque tuviera los 2,500 pesos. Entonces yo le dije, no, mira, mejor de acá. No, mira, a ver, mídete esto. Entonces me mido. ¿Y qué tal? No, pues parece como que te meten un guante en el pie. O sea, finísimos el calzado. Y dice, bueno, pues este color y este, órale. Y a ver, ¿qué número es tu esposa y tus hijos? Y mire, yo salí así. Dije, Señor, pero salí, no crea, le soy sincero, agradecido con Dios
Y le agradecí al hermano, pero así como, Señor, ¿qué onda? O sea, bueno, gracias, ¿verdad? Pero por otro lado, veo a gente que no tiene siquiera. Bueno, cada año, por esa inspiración que recibí de aquel hermano, yo lo hago. Y saco un montón de cosas, hermano, un montón de cosas que no porque las desprecie, sino porque se van acumulando. Y a veces me encuentro un montón de cosas, zapatos, camisas, trajes. El asunto con esto, bueno, así me sucede a mí, no sé, tiene que ser algo soberano de Dios. Pero por ejemplo, yo digo, voy a regalar 8 trajes. Entonces los escojo. Nunca regalo algo que esté mal, nunca haga eso tampoco. Entonces los tomo, entonces Dios me pone, entonces yo los reparto. Mire, apenas los doy y a los 3 días ya tengo 10 nuevos. Y yo digo, ay Señor, ya no sé si, eso, ¿por qué? No lo sé. Yo sé que algunos estarán pensando, ¿y por qué a mí no me pasa eso? No lo sé. ¿Yo qué le puedo decir? Yo estoy diciendo lo que a mí me pasa, pero aquí la enseñanza, volviendo a ella, es no desperdiciar ni despreciar lo que Dios nos da, hermanos. Ese es el punto principal aquí, ¿verdad? Y de la abundancia que Dios nos da, pues descacharricemos, y usted se va a encontrar con que tiene un montón de cosas buenas, que usted puede bendecir a uno que tiene menos que usted. Lucas 16:21. Entonces ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero vea su condición. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué triste que un animal demuestre más fidelidad y afecto por un pobre y un enfermo que un rico como el de la historia, ¿no es cierto? Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Será? Hay muchas historias muy interesantes de animales. Un día me dijeron, oye Chuy, ¿has visto la película Siempre a tu lado? Digo, no, mírala, hasta vas a llorar. Le digo, no, yo no lloro. Es una historia de un perrito que mostró una fidelidad. No sé cuántos lo han visto, ¿no? Está preciosa la película. Y ahí se muestra la fidelidad de un perro, impresionantemente hacia su amo. No les voy a contar la historia, obviamente. Pero si la pueden ver, se llama Lázaro y el rico. Se llama Siempre a tu lado, así se llama la película. Bien. Entonces, fíjese, cuando hay abundancia, hay un peligro. Cuando hay escasez, también hay peligro. En las dos situaciones hay peligro. En el caso de la escasez hay peligro porque la gente puede blasfemar. Pero cuando hay abundancia, se corre el peligro de olvidarnos de Dios. Porque como tienes mucho, ya ni oras, ya ni le pides, ya ni nada. Pero yo estoy convencido, y bueno, lo que yo alcanzo a ver en la Biblia es que el peligro de la abundancia es más mencionado en la Biblia que el peligro de la escasez, porque el pobre tiende a agarrarse más de Dios, ¿entiende? Y el rico tiende a olvidarse de Dios. Entonces es más peligrosa la situación de tener. Mire Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, una escritura muy interesante que habla de Sodoma y Gomorra. Y quiero que ponga atención a lo que dice aquí. ¿Cuáles fueron lo que antecedió a su corrupción moral? Fíjese lo que dice Ezequiel 16:49. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está hablando a Gomorra, ¿sí? Dice, esta es la maldad de tu hermana Sodoma. Y luego le dice, soberbia, saciedad de pan. Y número 3, abundancia de ociosidad. 3 cosas: soberbia, saciedad de pan o abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Como el rico de la otra parábola: oh, mis bienes han prosperado, voy a hacer mis graneros más grandes, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer más allá. Y Dios no estaba en su mente. Entonces dice, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia
e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Una cosa tremenda. Bueno, la segunda lección que aprendemos en esta historia es que la muerte es el fin de todo ser humano en esta tierra. Si hay algo seguro a lo cual tú vas a recibir en esta tierra, es la muerte. Y es de los eventos en la vida que todos con seguridad viviremos, ese lapso de la muerte. Lo quieras o no, lo aceptes o no, algún día te cantaremos allá en el cielo, ya estás gozando de la presencia del Señor. Todos moriremos algún día. Dice Lucas 16:22. Dice, aconteció que murió el mendigo. Lucas 16:22. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren, cualquiera que sea la clase social o raza a la que usted pertenezca, todos enfrentaremos la muerte. Si usted es rico, si usted es pobre, si usted es más o menos, si usted está blanco, usted está prietito, si usted tiene ojos azules, ojos color negro, tiene mucho pelo, está calvo, qué sé yo. No. Todos enfrentaremos un día la muerte. Pero déjeme decirle que los sufrimientos del mendigo, los goces del rico, los banquetes suntuosos, la abundancia de aquel rico y la pobreza de aquel, termina todo con la muerte. Pero surge una pregunta: ¿termina la existencia del alma? Bueno, eso es lo que precisamente Jesús está enseñando en esta parábola. En Eclesiastés 3:19 y 20, el predicador dice lo siguiente: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo esto es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Pobres, ricos, blancos, negros, todos. Entonces la muerte es un acontecimiento cuya certeza nadie puede negar, ¿verdad que no? No, pues eso, el que se atreva a decir no existe la muerte, ya se puso muy filósofo. Pero este acontecimiento de la muerte, muy pocos, nadie lo puede negar. Todos dicen, no, hasta el ateo dice, no, pues un día estaré allí, dicen. Pero muy pocos prestan atención a que un día efectivamente enfrentaremos ese episodio. Muchas personas comen, beben, hablan, hacen planes, como si fueran a vivir en este mundo para siempre, y como si nunca fueran a morirse y terminar sus días aquí en la tierra, y descuidan el futuro de su alma. Pero todo cristiano, todo creyente verdadero debe de guardarse de este error. Y si alguno escucha, reflexione. Entonces, fíjense, un antiguo cristiano dijo: el que desee vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios, debe pensar con frecuencia en su último día en esta tierra. Uno de los mejores antídotos para vivir sin egoísmos, sin excesos, como los excesos del rico, sin orgullo, sin vanidades, precisamente es pensar en el día de la muerte. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 al respecto. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquellos en la casa del luto es el fin de todos los hombres.
y el que vive o que está vivo lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Pero esta palabra alegría también se traduce fiesta. ¿Dónde es donde la mayoría de la gente quiere estar? La fiesta, ¿sí? En la celebración, en el regocijo, vamos a gozar la vida, y luego hay una boda y se reparten 100 invitaciones y llegan 300. Pero a los velorios no. Yo nunca he visto, bueno, yo he estado en muchas fiestas. Antes de ser cristiano estuve en fiestas no cristianas, como cristiano he estado en fiestas también, que son fiestas sanas, y ahí contento, ahí algarabía, y está bien, pero escúcheme bien, yo nunca recuerdo haber estado en una fiesta donde no se toma en cuenta a Dios, donde la gente de pronto reflexionara y tratara de enmendar sus caminos. Pero como pastor he estado no sé cuántos funerales, es más, el lunes estuvimos en uno más. Este año se nos inició este año y se empezaron a morir algunos hermanos de la congregación. Ya están con el Señor. Y el lunes a mí me tocó atender uno, pero murió también el papá de Israel unos días antes. Y bueno, el lunes murió un hermano de los más antiguos de aquí de la congregación. Yo creo que tenía 25 años de ser miembro aquí en la congregación. Y pues fui un rato allí antes de que lo sepultaran. Y compartí, y había algunos cristianos ahí, obviamente, de su familia, de él y de su esposa, pero la gran mayoría no eran cristianos. Entonces pues, estaba llena aquel lugar, aquella capillita donde yo les compartí un mensaje y una reflexión acerca de la muerte. Y cuando yo decía cosas, les leí estos versículos, por cierto, y yo veía la reacción en ellos, le hacían así como, ay, ¿quién? Pero a la vez yo miraba, les miras el rostro porque desde arriba se ve todo muy bien, estaba el féretro del hermano ahí adelante, y la gente lo miraba así, nomás le decía, y yo los veía muy pensativos, y bueno, pues con la palabra de Dios traté de llevarlos a una reflexión de que no fueran insensatos y que pensaran que un día, y se los dije, sin duda usted estará allí. Y algunos así como que no les gusta, ¿verdad? Pero la verdad es que esa es la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre he visto que en esos episodios donde hay luto, la gente está más receptiva. Tú llegas a una fiesta donde están embriagando y todo, y dile, oye, te quiero hablar de la salvación. ¿Cuál salvación? Vete a tal lugar con tus cosas. Aquí es para gozar la vida. Pero donde hay luto, qué fácil es hablarles del Señor. Luego se acerca la gente y te pregunta, oiga, eso que dijo, ¿dónde está? Pues aquí en este librito, mire, yo iba a una Biblia chiquita. Aquí en este libro, ay, qué interesante, pues sí. La tercera lección, vámonos sobre el final, que esta parábola nos enseña, es que a la hora de la muerte de los justos, Dios cuida y guía sus almas a su presencia.
Y nuestro Señor Jesucristo dice que cuando el mendigo murió, dice que fue llevado, dice en el versículo 22, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, hay algo muy consolador en estas palabras de Jesús, porque en realidad muy poco o casi nada sabemos de lo que experimentaremos después de dejar de existir. Porque nada más lo poco que podemos saber acerca del cielo, pues no lo podemos vivir ahora, hasta ese momento. Pero estas palabras nos deben de dar mucho consuelo, porque cuando nos llegue la hora y nos hallemos en el lecho de muerte y entremos a, vamos a llamarlo así, a una dimensión desconocida, a un mundo desconocido, bueno, estas palabras nos ayudan a tener fe y confianza. Sin embargo, bueno, nos consolará el saber de que Jesús... Apaga esas luces, no, porque están distrayendo a la gente, estas luces de acá. Gracias. Nos consolará el saber que los que mueren en Jesús, mueren en los brazos de Él. ¿Cuántos están en Cristo? Y esos no serán arrojados a las tinieblas, ni estarán sin albergue, ni sin morada, durante el tiempo que transcurra entre la muerte y la resurrección. No, estaremos en la presencia de Dios. Vamos a encontrar sosiego los que hayamos tenido fe, como la fe de Abraham. Por eso Abraham aparece aquí en la historia. Nada nos faltará, y lo que es todavía más, estaremos con Cristo, y según palabras de Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Esto lo dijo él en Filipenses 1:21, no lo busque. Pero él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando hay un velorio, siempre la gente dice, tenemos la lamentable pérdida del hermano Panchito, ¿verdad? La hermana Pedrita, la hermana no sé qué. Dicen que es pérdida, pero según la Biblia no es pérdida. ¿Qué es? Ganancia. ¿Para quién? Para el que se muere. ¿Por qué? Porque el que se muere está mejor que el que queda. Yo les dije ahora este lunes que sepultábamos al hermano Espejo, Gertrudis Espejo. Cuando estábamos ahí les dije, miren, vamos a hacer una oración, no por el alma de él ya está mejor que nosotros. Vamos a orar por los que estamos vivos aquí, porque todavía nosotros tenemos que luchar contra la maldad del mundo, contra el diablo, contra el pecado, contra nuestra carne, contra los zetas, contra todo el mundo. ¿Sí? Vamos a orar por nosotros. Pablo decía, mas si el vivir en la carne o en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo aquí nos está asegurando que al morir el cristiano se va a la presencia de Dios. La cuarta lección que nos enseña esta historia es que hay un infierno eterno. Y Jesús lo dice en palabras infalibles, o sea, inequívocas, que después de la muerte el rico se fue al lugar de tormento. Y lo describe claramente ahí en la historia cómo este hombre deseaba ansiosamente, así como ansiaba Lázaro comer del pan, este rico deseaba ansiosamente una gota de agua para refrescar su lengua, y cómo había una grande cima entre él y Abraham que nadie podía pasar. Esto está en el versículo 23, Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos. Ahí está, queda el alma viva con todas las expresiones y sentimientos que tuvimos aquí, pero ahora es espiritualmente. Mire, el cuerpo simplemente es como el traje en el cual usted vive dentro, y este cuerpo sirve solamente para podernos mover y expresarnos en esta tierra, pero dentro tenemos un alma, un espíritu, ¿sí? Que así como nosotros sentimos, olemos, palpamos, escuchamos, espiritualmente es lo mismo. Cuando Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces todos tenían oídos, pero se refería a los oídos espirituales. Entonces hay un ser espiritual que es el que vivirá eternamente o morirá eternamente en el infierno o vivirá eternamente en el cielo. Dice que estaba ahí en el versículo 24, daba voces y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay pocos pasajes bíblicos
en los cuales se exprese tan claro esto, ¿sí? Que bueno, pavor debe de darnos, temor, sí, temor. Entonces, aquí habla que el castigo de los malvados será eterno, y esa es una verdad incuestionable. Desde el día que Satanás le dijo a Eva, no moriréis, desde entonces no ha faltado gente que niegue la existencia de una eternidad. Siempre ha habido. Pero vamos a desengañarnos, o afirmar nuestras convicciones. Hay un infierno para los impíos y hay un cielo para los creyentes. Hay ira y juicio para el que rechaza y no obedece el Evangelio de Dios, y hay gozo eternal para los que obedecen y entregan su vida a Jesucristo. Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado ahora. ¿Qué fue lo que trasladó a este mendigo a la presencia de Dios y al gozo eternal? Su fe. Obras ni siquiera, ¿qué podía hacer? No tenía nada para hacer buenas obras. ¿Qué fue lo que lo trasladó? Sus obras. ¿Qué fue lo que condenó al rico? Sus malas obras. Muestra de que no tenía fe. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar, ni de allá pasar acá. Y finalmente, en quinto lugar, la historia nos enseña que los no convertidos aprenden cuando ya es demasiado tarde. Vamos a ver el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa esa frase? Los escritos de Moisés y los escritos de los profetas tienen, ahí están ya las escrituras, oigan y escuchen y crean las escrituras. Pero mire la respuesta de este hombre, versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, que los milagros no tienen el poder de convencer absolutamente a nadie para transformar su corazón y darles la fe que los salva. Pero creer en las escrituras sí tienen ese poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, hermanos, debemos de predicar el evangelio. Entonces la historia nos dice que el rico deseaba que Lázaro fuera a la casa de su papá para que le dijera a sus hermanos que tuvieran fe en Dios, que se portaran como Dios quería, para que no llegaran a ese lugar de tormento. Esto nos demuestra que ya era demasiado tarde. Generalmente las personas tratan de reaccionar cuando ya no hay remedio. Siempre la gente dice, no, cuando esté a punto de la muerte me arrepiento. Ay, sí, pregúntale a los que se les prendió el fuego allá en el Estado de México, o a los que cuando un terremoto así en un segundo les cayó todo encima, a ver si tuvieron tiempo. Eso es una insensatez, todos esos pensamientos. Entonces, la muerte es algo que todos vamos a reconocer, pero la insensatez de no haber puesto atención a nuestra situación espiritual actual, eso va a determinar el lugar al que tú y yo vamos a ir ese día en que...
enfrentemos la muerte. Para muchos va a ser demasiado tarde, porque rechazaron en esta vida. Ya no hay nada. Mire, todo eso de purgatorio y de que yo te compro unas indulgencias, o como el apóstol de por allí que dice que él saca del infierno a los que él ora, y todas esas son puras mentiras. Porque si así fuera, entonces ¿para qué murió Cristo? Si no existe el infierno, como algunos predicadores actualmente andan proclamando por allí, que el infierno no existe, entonces vamos a hacer cualquier cosa. Si el infierno no existe, pues entonces no hay tormento, no hay castigo. Entonces, ¿de qué me va? Si, escúcheme bien, queridos hermanos, si no hay infierno, no, tampoco hay cielo. Si no hay cielo ni infierno, tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay maldad. ¿Verdad que no hay maldad? Aquí en la del Fresno fue un hecho de buena voluntad que 2 niñitas ya no existen aquí en esta tierra. ¿Cómo le llamaría eso a usted? Entonces, si hay maldad, ¿usted cree que eso se puede quedar impune en la ley de los hombres? Pero ante la ley de Dios, ¿podrá quedar impune todo eso? No. Entonces, si no hay infierno, Pablo decía, si Cristo no resucitó, si no hay todo eso, comamos y bebamos, mañana moriremos y somos como los perros. En otras palabras. Pero, queridos hermanos, no somos animales. O como dicen los científicos, animales pensantes. Pues piénsele, animal. Sí. De plano. Entonces, finalizamos, ¿verdad? La respuesta de Abraham, de que enviara gente allí, fue rotunda. Dicen, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer si se les aparece la Llorona, Juan Diego y el que sea. No. Los muertos, hermanos, aunque se levanten de los sepulcros, no podrán decirnos nada más de lo que la Biblia ya nos dice. La fe en el Hijo de Dios, en su sacrificio. Y los evangelios nos narran la historia de la salvación. La fe en las Escrituras de lo que dice que hizo Cristo, el Hijo de Dios. En eso es lo que debemos de creer para cuando enfrentemos ese día, donde vamos a pasar la eternidad. Esa es la enseñanza de esa historia, parábola o no. Ok, vamos a suponer que es parábola. Bueno, ya nos está diciendo lo mismo. Hay un infierno, hay impíos, hay malos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Ese es el mensaje de la historia o de la parábola. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que es viva y eficaz y que nos advierte, nos instruye, nos amonesta, nos hace ver nuestra condición, pero también nos dice acerca de nuestro futuro. Aquí en la tierra somos como la neblina que amanece y cuando sale el sol se desvanece. Así es la vida del hombre. La vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca y desaparece. Así somos, tan efímeros. Pero el orgullo, la soberbia, tanto de pobres y ricos, tiene atrapada a la humanidad. Para eso vino el Hijo de Dios, para sacarnos de esa condición tan trágica y espantosa. En las palabras de Jesús hay verdad, no hay nada engaño. Él es amor, pero también es un Dios que sigue castigando el pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero si nuestros pecados son lavados con la sangre de Cristo, la dádiva de Dios es vida eterna. Y el Apocalipsis termina diciéndonos que allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque las cosas terrenales ya pasaron y nuestra eternidad con Dios comenzó desde el día en que Él limpió nuestros pecados. Pero que se hace una realidad. Qué realidad tan maravillosa poder ver al Hijo de Dios cara a cara y disfrutar de la paz,
La paz de los justos, el sueño de los justos, dice la Biblia. La Biblia dice, usa una palabra, durmió, que era un hebraísmo que significa murió, pero es que la Biblia dice así, ellos utilizaban esta expresión durmió, que no significa en ninguna manera que el alma no quede latente, está latente y sus sentidos, sino significa que es un descanso ya para el que muere en Cristo, pero que nuestros cuerpos serán enterrados, pero un día se escuchará la trompeta y vendrá el Hijo de Dios, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero cuando Él venga por su pueblo, y habrá algunos privilegiados que no verán la muerte física, y Pablo era uno de los que creían eso, y él dijo, luego los que habremos quedado, los que vivimos cuando el Señor venga, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, amados, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No se cansen de hacer el bien, enseñó el apóstol, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Aliéntese su corazón. Asegura que tú estás en Cristo por medio del arrepentimiento genuino. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos da vida. Oramos, Señor, por aquellos que rechazan. Oramos para que en tu misericordia, Señor, no sea demasiado tarde para ellos. Pero eso no depende de nosotros, sino depende de la respuesta que le den a tu llamado, Señor. Nuestra responsabilidad solo es predicarles, hablarles de las verdades del Evangelio. Y aquí están, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.